Bueno, la semana pasada, ¿cierto? Hicimos un repaso de todo lo que estábamos aprendiendo acerca de Romanos. Hoy día continuamos con lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Son 6 versículos y voy a leer los tres primeros. Romanos 9, ¿cierto? Del 19 al 21 lo voy a leer. Dice, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y el título de este sermón es Vasos de ira y vasos de misericordia. Todos en algún momento hemos cuestionado al Señor. Lo cuestionamos por lo que hace, por lo que dice, por lo que no dice también y por lo que es. ¿Recuerdas la última vez que viviste una situación en tu vida y pensaste, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Acaso Dios es injusto? O quizás leíste o escuchaste una palabra de Dios que te hizo cuestionarlo. No podemos negar que incluso como cristianos, en muchas ocasiones, cuestionamos la voluntad del Señor, su carácter y sus obras, y al final del día debemos arrepentirnos de todo eso. Todos estos cuestionamientos no vienen de Dios, sino que son producto del pecado que hay en nuestro corazón. Desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, desde que todos pecamos contra el Señor, estamos propensos a cuestionar al Señor, a pelear contra Él, a llamarlo injusto, a pedirle explicaciones y a exigirle que nos dé lo que queremos. No sé si a usted le ha pasado esto, que cuestionamos al Señor, peleamos contra el Señor. Y uno de los momentos que más crea una pelea en nuestro interior contra el Señor es cuando vemos que personas cercanas a nosotros están perdidas y pareciera que Dios no está ni ahí con ellos. Piensa por un momento en esa persona que conocías hace tiempo, que quizás le hablaste de Dios, que quizás era un familiar cercano o un amigo o un compañero de curso que quizás le hablaste y falleció y se fue sin el Señor. Sin duda conocemos muchas personas que rechazaron al Señor y se fueron sin aceptarlo en su vida. Y eso quizás nos puede hacer pensar que Dios no fue tan misericordioso o que Dios es injusto, pero como vimos en nuestra predicación pasada, bueno, de hace 2 domingos atrás, cuando estudiamos los versos del 14 al 18, cuando hacíamos la pregunta de si Dios era injusto y si hay injusticia en Dios o no, concluimos en ese sermón de que Dios no es injusto, porque de Él viene toda justicia y Él es un Dios lleno de amor y misericordia. Y cuando Él da gracia a uno y castiga a otro, es porque el verso 15 nos señala esa razón. ¿Qué es lo que dice el verso 15, mi amor? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, el Señor no está obligado a tener misericordia de nosotros, porque nosotros somos rebeldes, pero aún así Él nos muestra su gran amor por medio de Jesús. Si castiga a otros, Dios solamente está dándoles lo que ellos merecen por su pecado. Si Jesús le dijo a uno de los malhechores de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, y al otro no le dijo nada, no significa que Jesús sea injusto o sea poco misericordioso. El otro malhechor murió en su pecado, rechazando a Cristo y recriminándolo más encima. Y es en este punto donde pueden surgir algunos cuestionamientos a Dios, pero que Él mismo se encarga de desechar y darnos claridad sobre su carácter y plan. Y es por eso que en esta mañana profundizaremos estos 6 versículos que nos ayudarán a entender aún más la soberanía del Señor en la salvación y que nuestro Dios al final del día, aunque tengamos miles de cuestionamientos, Él sigue siendo perfecto, con un plan perfecto,
con una ira justa y con una misericordia abundante. Y aquí vamos de lleno a nuestros textos de hoy día. Tenemos nuestro primer punto, vasos que pelean contra Dios. ¿Y qué dice el verso 19, hermana Jordana? Sí. Amén. Hay una pregunta ahí. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y aquí el verso 19 nos presenta un cuestionamiento al carácter del Señor. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Muchos en ese tiempo y muchos en este tiempo también tienen muchos cuestionamientos respecto a cómo obra el Señor. Y ese cuestionamiento que está aquí, oye, ¿por qué inculpa el Señor? ¿Por qué me culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Eso proviene de todo lo que ya hemos hablado, de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, de que Dios tiene misericordia, de que en Él quiere tener misericordia, que no depende del que tiene la intención de ser salvo, sino de Dios que tiene misericordia, que Dios endurece el corazón de algunos también. De ahí viene ese cuestionamiento, porque cuando nosotros nos enfrentamos a estos textos por primera vez, quizás vamos a tener este tipo de cuestionamiento. Por eso Pablo habla de aquellos que tienen problemas con esta parte del carácter del Señor. Porque nosotros quizás hemos aprendido que Dios le debe misericordia a todos, que a todos Dios debe mostrarle su gracia, que todos merecen el amor de Dios, que todos son hijos de Dios. Es el Dios que muchas veces nosotros hemos escuchado por ahí, ¿no? Si usted habla con cualquier persona, no sé, un vecino malo que tenga por ahí, que no es un buen vecino, y dice, no, todos somos hijos de Dios, Dios ama a todos. Se nos ha dicho también, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, y otras mentiras más. El verso 19, la versión Dios habla hoy, dice, pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? En palabras más simples, el ladrón de la cruz que murió en su pecado quizás podría decir, oye, si Dios no tuvo misericordia de mí, entonces ¿por qué me culpa de rechazarlo? O si Dios no hizo parte de su pueblo a Esaú, ¿por qué entonces lo condenó? Y aquí Pablo, cierto, inspirado por el Señor, comienza a solucionar estas objeciones, estos cuestionamientos contra Dios en el verso 20. ¿Y qué dice el verso 20, hermano Mauricio? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de agua al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Aquí el Señor nos aclara nuestra posición como criaturas mediante una comparación. Nos compara a nosotros con qué dice el texto que somos vasos, ¿cierto? Vasos de barro, ni siquiera de vidrio, de barro. Y a Dios lo presenta, ¿cierto?, como un alfarero. Y aquí hay una referencia, hermanos, a Isaías, capítulo 45, verso 9. Le voy a pedir a la hermana Gracia. No, la hermana Gracia todavía no puede leer. ¿Está dormida? La relaja la palabra. Isaías capítulo 45, verso 9. Y el primero, la primera que lo tenga, lo lea. Hay el que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Así es la reacción de nuestro corazón malo frente a nuestro Dios. Nosotros cuestionamos a Dios y le decimos, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? E incluso Isaías dice que el barro le dice a Dios, ¿acaso no tienes manos? Es increíble, hermano, lo lejos que llega un corazón contra Dios a tratar a Dios de tonto o como alguien que no sabe lo que está haciendo. Y es en este punto donde está nuestro gran problema
Y es en este punto donde se cuestiona al Señor. ¿Por qué los ateos, agnósticos y otras ideologías cuestionan a Dios? Porque pensamos que como criaturas tenemos el derecho de cambiar la mente de Dios y hacer un Dios a nuestra pinta. Un Dios que permite el pecado sin consecuencias, un Dios que permite cualquier tipo de maldad, un Dios que permite el asesinato de inocentes, un Dios que permite el cambio de sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y respecto a esto, Pablo apunta a que el humano reclama el derecho de recibir la gracia de Dios. Y como criaturas, como pecadores, ¿tenemos el derecho de recibir la gracia de Dios? ¿Qué es lo que realmente merecemos nosotros por nuestro pecado? Eso es lo que nosotros merecemos. No hay un derecho, no nacimos con ese derecho humano de recibir la gracia de Dios. No. Así como un niño que quiere con todo su corazón un juguete y que chilla y chilla por conseguirlo, así nos vemos cuando cuestionamos a Dios. Es por eso que cualquiera que diga que Dios está obligado a tener misericordia de todos, está en un gran error y le está diciendo a Dios que no sabe lo que hace. Le está diciendo a Dios que no tiene manos para salvar. En otras palabras, un vaso cuestionando al alfarero, una criatura cuestionando al Creador. Y la realidad es que lo único que nosotros merecemos es la ira de Dios, es su castigo por nuestros pecados. Romanos 3, 23, un versículo que usamos mucho para evangelismo y que yo les recomiendo que utilicen cuando quieran mostrarle el pecado de la persona. Romanos 3, 23. ¿Qué dice Romanos 3, 23? No sé si la hermana Sonia puede leerlo. La hermana Sonia, ahí se conectó el hermano Javier también. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando queramos presentarle el gran problema que tienen las personas, porque cualquier persona que está lejos del Señor tiene un gran problema, y no es su adicción, no es su alcoholismo, no es quizás su depresión, no es todos los problemas visibles que uno ve, sino que el gran problema de las personas es que están lejos de Dios, están separados de Dios. Y en ese estado, lo único que esa persona merece es recibir el juicio eterno por su maldad. Y el versículo 21 aquí continúa diciendo: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Aquí vemos, hermanos, la soberanía del Señor, de este alfarero que hace vasos de honra y otros de deshonra. Y esto no significa, hermanos, que Él produzca maldad en el corazón de aquellos que no creen. El Señor no produjo la maldad en el corazón, por ejemplo, de Judas, o en el corazón de todos los pecadores que han rechazado al Señor. Él no produce esa maldad en el corazón. Ellos mismos eligen rechazar a Dios. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, de sus vasos de honra. Él tiene misericordia de esos vasos de honra y deja libres en su pecado a los vasos de deshonra. ¿Es malo Dios? Claro que no. Nuestro Dios es bueno, teniendo el derecho, hermanos, de enviarnos a todos al infierno, porque Él tiene el derecho de hacerlo. Tiene el derecho de hacerlo porque está en su justo juicio. Teniendo el derecho de enviarnos a todos al infierno y dejarnos sin nada, ha decidido mostrar su misericordia a millares de millares que no merecemos nada. No hay otro Dios que haya enviado a su propio Hijo a dar su vida por los vasos para honra, los vasos de barro para la gloria de Dios. ¿Quiénes somos entonces para pelear contra nuestro Dios soberano y misericordioso? Punto 2, vasos de ira.
¿Y qué si Dios, el verso 22, y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Aquí el verso 22 nos presenta a los vasos de ira que ya nos habló el verso anterior. Los vasos de ira representan a todos aquellos que no creen en el Señor y que no creerán jamás en el Señor, que morirán rechazando al Señor. Todos aquellos que han rechazado a Cristo, todos aquellos que han sido rebeldes contra Dios. Y Dios en su soberanía ha destinado a estas personas para la destrucción y para darles lo que merecen, que es el justo juicio por sus pecados. Nuestro Dios es tan soberano que todas las cosas las hace para su gloria, para mostrarnos su carácter, para mostrarnos quién es Él realmente. Él no es un Dios, hermanos, que está rogando ahí, por favor, ábreme tu corazón. No es un Dios que está limitado por las decisiones humanas. Dios no es ese Dios de las imágenes de Facebook que está ahí un poco más pidiéndole permiso al hombre para que poder hacer algo, no. Es un Dios que votó a Pablo cuando iba a matar a los cristianos. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Ese es nuestro Dios. Es un Dios que cuando llegó a nuestra vida arrasó con todo. No le pidió permiso a nadie, sino que Él con su poder y su amor, Él arrasó nuestro pecado, arrasó nuestros cuestionamientos, arrasó nuestras creencias y entró en nuestro corazón y sacó ese corazón de piedra, lo destruyó y puso ese corazón de carne en nosotros. No es un Dios que si no le abres el corazón no obrará, ¿no? Él abre el corazón. Él abre el corazón, como ellos dicen que el Señor abrió el corazón de Lidia. Es un Dios soberano, un alfarero poderoso que puede transformar corazones duros en corazones blandos. Un Dios que da lo que merece a los que se rebelan contra Él. De aquí tengo dos textos que son increíbles, hermanos. Proverbios 16:4. Proverbios capítulo 16, verso 4. Acuérdense que Proverbios está ahí en los libros poéticos, Salmos, Proverbios. Proverbios 16, 4. Ahí la hermana Jordana que lo pueda leer. Sí. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al limpio para el día malo. ¿Se dan cuenta de lo que dice este texto? El Señor ha hecho todas las cosas para Él mismo, para su gloria, y aún al impío, aún al pecador, para el día malo. ¿Se dan cuenta la clase de Dios que tenemos? Un Dios soberano, un Dios que hace lo que quiere, un Dios que tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, que no le podemos exigir nada. Él ha hecho incluso al pecador para el día malo. Y aquí tenemos otro texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, hermano Mauricio. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y a los hermanos injustos para ser castigados en el día del juicio? Todos aquellos hermanos que se mofan de Dios, todos aquellos que rechazan a Dios, ellos al final se están autodestruyendo, porque el Señor ya los tiene reservados para el día del juicio. Entonces, estos vasos de ira, hermanos, no solo están ahí esperando su destrucción, haciendo lo que ellos quieren, sino que están ahí para mostrarnos el poder de Dios. Por eso que el texto dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? No solamente están ahí como personas que están ahí vagando nomás, sino que están ahí para mostrarnos la ira y el poder de Dios. ¿Se acuerdan de Faraón?
a quien el Señor le endureció el corazón. Recuerda que Faraón no dejaba libre al pueblo de Israel y Dios usó eso para mostrar su poder. Por eso es que el verso 17, ¿qué nos dice Romanos 9:17? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. Dios mismo le dejó claro a Faraón, dice, porque la Escritura dice a Faraón, porque Dios le dijo a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios le dejó en claro ese vaso de ira que había sido levantado por Dios mismo para mostrar su poder y para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. ¡Wow, hermanos! Dios usó a Faraón para que el evangelio llegara a toda la tierra, para que de ese pueblo que sacó con mano poderosa de Egipto, Dios levantara a Jesús, quien nos mostraría el poder de Dios. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, como comienza la carta de Romanos, ahí en el capítulo 1, verso 16. Dios tenía, hermanos, el poder para aniquilar a Faraón con una sola palabra de su boca y liberar a su pueblo, pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Lo soportó con mucha paciencia, como dice el texto. Dios pudo haber hecho así, y aniquila a Faraón y saca al pueblo, pero estuvo ahí el Señor con paciencia soportándolo. ¿Para qué? Para mostrarnos su poder. Dios tenía el poder de destruir a Herodes, que mandó a matar a los niños, poniendo en peligro la vida de Jesús, pero lo soportó con mucha paciencia. Dios tenía el poder de acabar con aquellos que gritaron contra Jesús, crucifíquenlo, pero lo soportó con mucha paciencia. Dios tenía el poder de destruir a los que se burlaron, a los que escupieron, a los que maltrataron a Jesús, pero lo soportó con mucha paciencia. Es por eso que Cristo mismo nos habló de la paciencia con que Dios soportó a estos vasos de ira. Miren, veamos dos textos que son hermosos. Mateo 26, versos 51 al 53. Mateo 20, ¿lo tiene, mi amor? 51. Esperen un poquito. Por mientras, hermano, busca Juan 18:36. No, el Evangelio, sí, Juan. Juan capítulo 18, sí, verso 36. Sí, 18. Mateo 26, 51 al 53. Léalo, por favor, mi amor. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ahí vemos cómo el Señor soportó a esos que le estaban haciendo el daño al Señor. Porque el Señor podría haber hecho así, y ya 12 legiones de ángeles. Y ahora, ¿qué dice Juan 18:36? 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí. Iglesia, Dios tenía el poder para matar a todos los vasos de ira que crucificaron a su Hijo, pero los soportó con mucha paciencia para poder salvar a todos los vasos de honra. Porque era necesario que Cristo muriera y resucitara para que el poder de Dios sea notorio a los vasos de ira y a los vasos de honra. Porque aunque estos vasos de ira están preparados para el juicio y destrucción, también están preparados para que en el día final todos confiesen que Jesús es el Señor.
O sea que pueden rechazar al Señor aquí, pero tarde o temprano van a tener que confesar que Jesús es el Señor. Por eso que no hay que dejar de predicar el Evangelio. Aún a eso que uno dice, Señor, pero tan duro que está el corazón. Hay que seguir predicándole, seguir mostrando misericordia. Y si no confiesan al Señor aquí, un día lo van a hacer allá. Como dice Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh hermanos, qué manera tan maravillosa que tiene Dios de mostrar su poder. Soporta con mucha paciencia a los que lo odian para mostrarnos su ira y su todo poder. Finalmente los vasos de ira también le dan gloria a Dios. Porque hay gente que dice, no, Jesús no es mi Señor. Y viven su vida, pero al final Jesús es Señor de todos. Y al final todos le dan gloria a Dios. Porque mientras esa persona está ahí, rebelde contra Dios, el Señor lo está soportando con su paciencia. Y de esa forma nos muestra el poder de Dios. Nuestro último punto, vasos de misericordia. Y aquí sigue el verso 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí hay un contraste, hermanos, increíble. Primero los vasos de ira, los no creyentes que rechazan a Cristo y hacen notorio el poder y la paciencia de Dios, y ahora los vasos de misericordia en quienes hace notorias las riquezas de su gloria. Dios lo que hace con estos vasos de misericordia es mostrar las riquezas de su gloria, la grandeza de su gloria. Y estas riquezas son el Evangelio, la buena noticia del Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y estas riquezas Él las mostró a estos vasos que Él había preparado de antemano para gloria. Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En alguna parte dice que Dios vio algo especial en el barro de estos vasos de misericordia. ¿Acaso no eran barro igual que los otros vasos de ira? Estos vasos de misericordia son llamados así porque reciben misericordia, no porque Dios estaba obligado a amarlos, sino porque Dios había propuesto en su corazón antes de la fundación del mundo que Él tendría misericordia de ellos. No vio algo especial en ellos, no tenían nada que ofrecer, eran, como dice Efesios 2:3, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aún así, Dios decidió mostrar las riquezas de su gloria en estos vasos, las riquezas de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su compasión inmerecida. Así es como Dios salva, soberanamente, sin depender de nosotros o de nuestro comportamiento. Porque ¿quién de nosotros podría decir, no, yo me estaba portando bien cuando el Señor llegó a mi vida? O yo lo tenía todo cuando el Señor llegó a mi vida. O yo creo que el Señor vio esto en mí y por eso el Señor me amó. Nadie puede decir eso. Porque lo único que había cuando llegamos al Señor, ¿qué era? Pecado, destrucción, rebeldía contra Dios. Pero Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí están las riquezas que Dios les mostró a estos vasos de misericordia. ¿Por qué le llama riquezas? ¿Cómo es una persona que tiene hartas oro, que tiene hartas posesiones? Una persona que se siente llena, ¿cierto? Que siente que lo tiene todo. Pero estas riquezas del Evangelio no se comparan con estas riquezas de la tierra. Es por eso que podemos tener un hogar humilde, pero si tenemos a Cristo, tenemos todas las riquezas eternas y que nunca van a perecer. Estas riquezas estaban preparadas antes de todos los tiempos para estos vasos de barro. Efesios 1,
del 5 al 7. ¿Quién me ayuda con Efesios capítulo 1, versos del 5 al 7? La hermana Sonia, a ver si nos puede colaborar. Efesios capítulo 1, versos del 5 al 7. Efesios capítulo 1, versos del 5 al 7. ¿Estás muteada, parece? ¿O está haciendo comida? El amor habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. 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 Gracias, hermano Germán. Esto es, hermanos, lo que Dios ha mostrado a estos vasos de misericordia. Los adoptó, los aceptó, los redimió, los rescató por la sangre de Jesús. Les dio el perdón de sus pecados y así les mostró su gloria. Así nos mostró estas riquezas. Porque cuando usted le pregunte, oye, ¿tú eres rico o eres pobre? Somos ricos, hermanos, tenemos la adopción. El Señor nos adoptó, nos aceptó, nos rescató, nos dio el perdón completo de nuestros pecados. Nosotros no sabemos cuánto vamos a pecar de aquí a que nos muramos, pero ese perdón está ahí ya seguro para nosotros. No hay que volver a crucificar a alguien. El Señor no tiene que volver a crucificarse por esos pecados, porque su crucifixión cubre los pecados pasados, los presentes y los futuros. Esto es, hermanos, lo que el Señor le ha mostrado a estos vasos. Y la pregunta ahora es, ¿quiénes son estos vasos de misericordia? ¿Quiénes son estos vasos que el alfarero hizo para honra? Y ahí la respuesta está en el versículo 24. A ver qué nos dice. ¿Quiénes son estos vasos de misericordia? ¿Serán judíos? ¿Serán de alguna nación específica? A ver, ¿quiénes son estos vasos de honra, hermano Mauricio? A los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros somos esos vasos de misericordia a quienes Dios nos ha llamado para mostrarnos las riquezas de su gloria, su evangelio santo que nos lleva cada día a Cristo y a ver su obra en nosotros. Y dice que nos había preparado de antemano para darnos su misericordia. Y no solo eso, sino que también nos ha llamado para ser parte de su pueblo. Y es en este punto donde todos nuestros cuestionamientos se caen delante de Dios al ver su misericordia por estos vasos de barro. Simples criaturas que se habían rebelado contra Dios, pero que ahora fueron llamadas por el poder de Dios a su camino. Y Él dice hoy, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón, no seas rebelde contra Él, como dice Hebreos 4:7. Él sigue llamando a sus vasos de misericordia que Él ha preparado para mostrarles su gracia. Dios no está durmiendo, Él está trabajando en el corazón de los creyentes, despertando a aquellos que aún no le conocen para que lleguen a su pueblo santo, llevando su mensaje a lugares donde no había llegado antes, a oídos que no sabían acerca de este Dios, como dice Éxodo 26, este Dios que hace misericordia a millares. Porque nuestro Dios no ha elegido unos pocos. En el cielo no habrán 50, 100 o 100,000 vasos de misericordia. No van a haber sillas vacías en el cielo. Apocalipsis 7, del 9 al 10, ¿qué nos dice? Ahí está el número de los escogidos. A ver, ¿cuál es el número de los que van a estar en el cielo? A los que no sabían. Apocalipsis 7, del 9 al 10. Léalo nomás, mi amor. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El 10, sí. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. ¿Cuántos vasos de misericordia son? Nadie los puede contar. Incontable. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y qué vamos a decir? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está el final de los vasos de misericordia. Ahí está nuestro final, hermano. No es un final triste, es un final feliz. Ahí está el final de los vasos de misericordia de nosotros, a quienes Dios ha mostrado su gloria y su gracia. Estaremos alabando y clamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Clamaremos por siempre el Evangelio, por la grande misericordia de nuestro Dios. Ahora, ¿qué cuestionamientos podíamos tener contra Dios, contra este Dios lleno de misericordia? ¿Sabes, hermano, qué implica comprender que somos vasos de misericordia? Porque hay grandes implicancias para nuestro día a día. No solamente es algo abstracto, sino que tiene que ver con mirarnos. No solo tiene que ver con mirarnos como un simple barro en las manos del alfarero y cantar: yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. No solamente es eso. De aquí tengo un versículo con lo que quiero terminar. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos del 6 al 9, dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ser vasos de misericordia significa descansar completamente en la obra de Dios en nuestras vidas, en el poder de Dios. Es clamar por su ayuda en medio de la dificultad, es confesar que no podemos sin su gracia obrando en nuestro corazón, es mirar a mi hermano, a mi familia, a mi comunidad con los ojos de misericordia de Dios. Eso es ser un vaso de misericordia, es depender del poder de Dios, porque no podríamos estar aquí, hermanos, sin el poder de Dios. Es por eso que siempre cantamos: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Porque nuestro amor muy frágil es. Él de principio a fin es el que ha trabajado en nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice que Él comenzó la buena obra en nosotros y que Él la va a perfeccionar y la va a terminar. Fue Dios quien tuvo misericordia de nosotros. Él se acercó a nosotros. Nosotros lo único que queríamos era seguir pecando y seguir en nuestra vida, pero Él nos amó. Y como dice este texto que leímos recién, Él resplandeció en nuestros corazones y nos iluminó cuando estaba lleno de oscuridad, cuando había solamente pecado, cuando no había más mugre que meter ahí. Él vino con su luz y nos iluminó y nos mostró su evangelio, nos mostró las riquezas de su gloria. Y esto, hermanos, nos debe llevar a descansar en lo que Él está haciendo en nuestra vida, porque nosotros, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida? Atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Acaso esa no es nuestra vida como creyentes?
no siempre estamos bien. Derribados, pero no destruidos. Porque en este mundo estamos rodeados de aflicción y debilidad, de tentaciones, maldad, y si no dependemos del poder del Señor, entonces vamos a estar viviendo un evangelio que va a ser una carga. Y lleno de cuestionamientos contra Dios. ¿Por qué Dios quiere que haga esto? ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? ¿Por qué Dios no salva a mi familia? ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué debo orar? ¿Por qué debo dar? ¿Por qué debo compartir mi fe? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estos cuestionamientos están vigentes en nuestra vida, es porque no estamos viviendo como un vaso de misericordia, sino como vasos que están peleando con Dios o que están luchando para conseguir cosas que Dios ya nos ha dado. Por eso es que muchas veces luchamos por conseguir la misericordia de Dios. No sé si alguno de ustedes lucha por conseguir esa misericordia de Dios. Yo luché mucho tiempo, pero nunca lo conseguí. Caminaba horas por ahí, pensaba, lloraba, sentía remordimiento por lo que había hecho contra el Señor. Creía que perdonarme a mí mismo y sentirme bien significaba ser perdonado. Pero la realidad, hermanos, es que si hemos creído en el Señor, hemos sido perdonados completamente. Y ya no debe haber una carga por el pecado pasado, porque a veces decimos, oh, yo hice tantas cosas en el pasado. Hermano, el Señor ya se olvidó de eso. El Señor ya se olvidó, somos nuevas criaturas. El Señor echó esas cosas en el fondo del mar. ¿Para qué meterse a nadar ahí y recordar eso? Si el Señor ya lo perdonó, el Señor ya lo limpió. Hemos sido convertidos en pasos de misericordia para la gloria de Dios. Dejemos de pelear contra Dios. Dejemos de pelear por agradar a Dios con nuestros esfuerzos religiosos. Todas las disciplinas que nosotros podamos meter jamás van a agradar a Dios. Cuando queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Cuando decimos, oh, no estoy orando 3 horas diarias, Señor. Estoy mal contigo. No estoy ayunando 3 veces por semana. No estoy ayunando 40 días y 40 noches, Señor. Estoy mal contigo. Todos esos esfuerzos religiosos no sirven para Dios. Lo que el Señor quiere es que hagamos las cosas por amor. Si vamos a levantarnos temprano, que sea porque soy un vaso de misericordia y necesito estar con mi Padre. Si voy a ayunar, es porque soy un vaso de misericordia y necesito eso para poder mejorar mi relación con el Señor. Si me congrego, no es para que el Señor me diga like, no es para que el Señor me dé un like, sino que es para que el Señor me siga llenando de su amor y su gracia. Somos vasos de misericordia y Dios nos sostendrá. Démosle gloria a Dios en esta mañana y salgamos de aquí para vivir como vasos de misericordia y no como un vaso que cuestiona a Dios. Hoy volvamos a creer en su evangelio que nos transforma y que opera en nuestra debilidad y tentación. Hoy volvamos a ver a Jesús, a nuestro Dios de misericordia y gracia eterna para nosotros. Amén y amén, hermanos.